Bien, hasta el momento hemos estado estudiando el libro de Josué verso a verso y del capítulo 1 al capítulo 6 básicamente lo que hemos visto es Dios hablando, el pueblo obedeciendo, ¿no? Entonces comenzó como a Dios animando a Josué a que se levante, a que sea valiente, a que no tema, que no desmaye, que medite en la palabra de Dios. Y hemos visto a un Josué ciertamente obediente. Mm, y un Josué lleno de fe, infundiendo esta fe al pueblo. El pueblo también lo hemos visto respondiendo en obediencia. Y es así como es que Dios ha sido fiel a su promesa, fiel a su palabra. Ellos han logrado cruzar el río Jordán de una manera milagrosa. Ni bien han cruzado, Dios pidió que hagan unos altares, lo han hecho. Hicieron la circuncisión, también celebraron la primera Pascua, vamos a entenderlo así, en la tierra prometida también. Y luego hemos visto cómo es que Dios usó una estrategia que requería de fe y obediencia para poder hacer de que el pueblo ingrese a la primera ciudad. Y esta ciudad era Jericó. Y esta ciudad tenía una particularidad, estaba amurallada. En una ciudad dice que estaba tan cerrada que ni uno podía entrar ni salir. Es decir, era un lugar tan seguro. Y la Biblia lo pone así como para darnos cuenta de que eh, eh, el ingresar o salir bajo una estrategia de hombre era casi imposible a esta ciudad, ¿no? Más todavía con un Israel que ha venido 40 años caminando en el desierto y militarmente hablando no era un pueblo que tendría una experiencia o de pronto no era un pueblo que de pronto, vamos a llamarlo así, ah, tenía la capacidad de hacerlo, ¿no? Y si no, muy por lo contrario, Dios va a usar su propia estrategia, les va a decir que ellos den la vuelta a los muros y vimos todo lo que sucedió, ¿no? Cómo es que ellos han ingresado de frente. Pero en el capítulo 6 también antes de que ellos ingresen, Dios les advierte de algo. Le dice que no tomen nada de ese lugar, y que si ellos toman, que no tomen anatema, básicamente. Y anatema significa maldito o dedicado para perdición, dedicado para destrucción. Todo esto que Dios estaba llamando anatema era algo que Dios no le agradaba. Y si no le agradaba es uno porque había sido dedicado a estos falsos dioses, ídolos, y otro porque iba a ser de corrupción para su pueblo. Entonces Dios está prohibiendo que ellos tengan contacto con esto. Y es así es Dios, ¿no? Que cuando nos prohíbe algo o nos dice que no hagamos algo, no es porque a Dios se le antoja decirte no lo hagas, no lo tomes. Eso es pecado, no juegues con fuego. Hey, hijo mío, huye de pasiones juveniles, dice Pablo a Timoteo, y es de parte de Dios, lógico. Y no es porque de pronto Dios se le antoje y no quiera que nosotros vivamos, gocemos de ese placer de tocar lo que fuese, o de vivir esa experiencia, qué sé yo, si no es porque Dios sabe que eso nos va a corromper. Dios sabe que eso nos va a dañar. Y por algo es por eso que muchas veces encontramos en la Biblia cosas puntuales que Dios lo prohíbe, ¿no? Borrachera, fornicación, idolatría, avaricia, qué sé yo. Dios claramente lo condena, ¿no? Entonces, todas esas cosas se llaman anatema porque significa maldecido o dedicado a destrucción, y eso es lo que Dios anticipó a este pueblo. Pero ahora vamos a ver que el pueblo ciertamente ingresó a Jericó, entró directo, entró de frente, avanzó hacia adelante y esto fue una gran victoria. Pero después de una gran victoria se nos presenta un pasaje oscuro, vamos a entenderlo así, triste, en la historia de esta nueva generación en la tierra prometida. No sucedió en Egipto, no sucedió en el desierto, sino esto va a suceder ya en la tierra prometida. Y eso también nos va a mostrar entonces que la tierra prometida no es sinónimo de perfección, que la tierra prometida no es sinónimo de que todo marcha bien. En la tierra prometida también se requiere obediencia, en la tierra prometida también se requiere fe, en la tierra prometida también se requiere santidad. Entonces, y eso también va para nosotros, ¿no? A veces pensamos que obediencia, santidad, fe, solo se requiere en momentos difíciles, cuando estamos en nuestro desierto, en nuestras pruebas. No, aun cuando las cosas van bien, es cuando más debemos de tener cuidado. Y de eso habla este capítulo. Este pueblo acaba de venir una victoria y es donde más debería tener cuidado. Pero mira lo que ocurre. Los primeros versículos nos van a relatar que ocurrió algo muy triste, que no debería haber ocurrido. Verso 1 dice,
Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Prevaricación significa de que ellos cometieron un pecado, algo indebido. ¿En cuanto a qué? Al anatema. Ya hemos hablado que era el anatema. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, y esta tribu, si hacemos un poco de memoria, vamos a entender que Dios amaba a todas las tribus por igual, pero daba funciones especiales a ciertas tribus, ¿no? Cuando vemos en el libro de Números, la tribu de Judá, por ejemplo, era la tribu que iba adelante, ¿no? Y es más, siendo un poco más amplios quizás en nuestra manera de ver, de esta tribu, más adelante va a venir el Mesías. Esta tribu va a ser una de las pocas que de pronto va a prevalecer, o la que va a prevalecer, acompañada por la tribu de Benjamín, y las demás tribus se van a corromper primero en el tiempo de los reyes. Y después, cuando ellos vuelvan de Babilonia, ya se les va a llamar judíos, porque justamente vienen de la tribu de Judá, es la que más se identificó de alguna manera con los planes y el reinado que Dios va a poner. Entonces, de esta tribu era este hombre Acán que había prevaricado, que había cometido pecado, tocando el anatema, ¿no? Es interesante. Tomó del anatema, dice, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Esto trajo consecuencia la ira de Dios. Y cuando la Biblia nos habla de la ira de Dios, no es como la ira del hombre, o vamos a hacerlo así, ¿no? Un poco más explícitos, la ira de mamá, papá, o de alguna autoridad que se enoja y grita, ¿no? Dios no, su ira no lo explica de esa, no lo va, sino que la ira de Jehová significa disciplina, conlleva disciplina. Conlleva de que se ha hecho algo que Dios había dicho que no se haga y que iba a haber consecuencias y que Dios va a ser fiel a lo que Él ha dicho. A veces nosotros solamente nos quedamos diciendo que Dios es fiel a su palabra para lo bueno, ¿no? Dice, hermano, tranquilo, Dios ha prometido esto, bienaventuranza, Dios es fiel a su palabra. Pero muchas veces no citamos ese principio cuando de pronto decimos que si Dios dijo que esto no, porque para esto va a haber disciplina, ahí no decimos Dios va a ser fiel a su palabra, sino aplicamos a Señor, perdóname, ten misericordia. Pero Dios es fiel a su palabra porque Dios había anticipado. Y cuando Dios anticipa y les dice, si tú hicieras esto, te va a ir mal, es porque les va a ir mal, es porque va a haber una consecuencia, va a haber una disciplina. Es como aquel padre que le dice a su hijo, ¿no? Si tú haces esto, esto, aquello, o tú no haces esto, esto, aquello, yo te voy a disciplinar. Y es ese padre que cumple. Entonces Dios es con mayor razón, Dios va a cumplir lo que él dice. Entonces dice, se encendió la ira contra los hijos de Israel. No es contra un pueblo pagano, es contra su propio pueblo. Y esto tiene mucha razón entonces el libro y el autor de Hebreos cuando dice que Dios porque ama, disciplina, ¿no? Entonces es como un padre que no se está encendiendo su ira contra un niño ajeno diciendo, ¿por qué tú hiciste eso? No, contra su propio hijo porque le está doliendo lo que su propio hijo ha hecho. Entonces, Dios va a tener que ejecutar juicio a su propio pueblo. Verso 2 dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai. Y te das cuenta, ese cambio, ha sucedido esto, pero Josué está ignorando lo que ha sucedido. Ahora, lógicamente no es que Josué sabía y a sabiendas no le interesó, ¿no? Pero hay una ignorancia de parte del liderazgo y parte del pueblo de lo que este hombre ha hecho. Y ellos continúan con sus quehaceres como si nada hubiera pasado, pero por dentro se sabía que había un pecado ahí oculto. Y vamos a ver más adelante que cuando el pueblo o un individuo peca, Dios no lo ve como individuo, lo ve como pueblo. ¿Me dejo entender? Si tú ves el verso 1, ¿cómo comienza? No dice Acán prevaricó. Mira lo que dice el verso 1. Pero los hijos de Israel, ¿qué dice? Cometieron prevaricación en cuanto al anatema. Dios trata a un individuo, pero al mismo tiempo está tratando a su pueblo. La misma figura se da hoy en día en la iglesia. Cuando una persona individualmente peca, ciertamente Dios va a tratar a esa persona de manera individual, pero también esto lastima, duele, afecta al cuerpo de Cristo. ¿Me hago entender? O sea, no solamente es la persona, sino ya somos un cuerpo parte de. Aquí el que ha cometido prevaricación es Acán y su familia, vamos a entenderlo, pero
dice que los hijos de Dios, dice el texto. Y más adelante vamos a ver que el juicio, la ira es contra el pueblo de Israel, contra los hijos de Israel, contra todo el pueblo de alguna manera, para que quede precedente que afecta a todos. Lo mismo ocurre hoy en día, ¿no? Si alguno de nosotros cae en pecado, está inmerso en algún pecado oculto y no lo saca a la luz, pero está doliendo a toda la iglesia, afecta a la iglesia y la iglesia necesita ser restaurada en general. Y debemos de entenderlo así, ¿no? Me golpeo un dedo, no solamente me va a doler el dedo, me va a doler todo mi cuerpo, ¿no? Entonces, debemos entender eso. Verso 2 dice, después Josué envió, entonces aquí vemos un cambio como si no hubiera pasado nada. Dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet Aben, dice, hacia el oriente de Betel, ¿no? De Bet-El. Y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Hasta ahí no vemos quizás nada malo. Esta es una estrategia que Josué ha aprendido a hacerla. Antes de cruzar el río Jordán y entrar a Jericó, Josué también había enviado dos testigos, habían ido a reconocer el lugar. Y aquí estamos viendo algo similar, ¿no? Algo similar de cómo es que están yendo a reconocer. Entonces, pero vemos al mismo tiempo que Josué está ignorando la prevaricación, no se está dando cuenta de lo que está ocurriendo y simplemente no se está haciendo nada todavía por lo que ha hecho Acán y su familia. Y Josué sigue con su plan. Y a veces también eso puede suceder dentro de la familia, dentro de la iglesia, y que nosotros podemos continuar pensando que nada pasa, pero eso no significa que de pronto hay algo que restaurar. Pero Dios sí lo sabe. Y tarde o temprano dice alguien que la verdad sale a la luz, ¿no? Entonces no hay nada oculto. Y eso es algo que debemos tener cuidado, ¿no? Verso 3 dice, y volviendo le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suba como 2000 o 3000 quizás, 1000 hombres, y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y aquí de alguna manera vemos también ya de parte de estos espías y Josué cediendo a esta propuesta de los espías como una especie de autoconfianza o autosuficiencia. Y como que de pronto ellos están haciendo un balance numérico de hombres y de pronto no están esperando ni buscando una estrategia de parte de Dios porque están basando su probable victoria en el número de hombres. Si te has dado cuenta, dice, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo. Y la parte final dice, porque son pocos. Entonces ellos están de pronto olvidando cómo es que Dios es el que debe dar las pautas y es cómo es que la victoria no está en la cantidad de hombres. La victoria no está en que si el otro pueblo es chico o grande, porque ellos vienen de destruir, de tener una victoria sobre una ciudad amurallada, ¿no? Por eso yo decía, después de una victoria hay que tener mucho cuidado, porque puedes pensar y eso te puede de pronto hacer ver como autosuficiente. Y ellos, eso es lo que está ocurriendo con ellos. Y inconscientemente están pensando que la victoria frente a Jericó es de parte de ellos. Y si hemos ingresado a Jericó, ¿cómo no vamos a ingresar a Jai? Bueno, manda 2000, ya, a lo mucho 3000 nada más, porque son pocos. ¿Te das cuenta? No hay una consulta a Dios. Y eso se llama autosuficiencia. Y tengamos cuidado con la autosuficiencia. ¿Me dejo entender? En todo momento, sea el reto grande, pequeño, mediano, sea la enfermedad pequeña, grande, mediana, sea la situación que se nos presente, siempre debemos de acudir en dependencia a Dios, a decirme, Señor, ¿qué hago con este asunto? A veces pensamos que hay asuntos que nosotros los podemos resolver y que solo para los asuntos complicados debemos de acudir a Dios. Y no siempre es así. Siempre deberíamos de acudir a Dios. Amén. A veces pensamos de que ya tengo un buen trabajo, ya tengo un buen negocio, entonces no necesito orar a Dios por mi economía, porque está bien. Si la situación ajusta y me pongo a orar en chapitas, digo, Señor, provee, por favor. ¿Me dejo entender? Pero la oración por nuestra economía, por nuestro sustento debe ser diario. No confiarnos en el trabajo que podamos tener
en el negocio que vamos a tener, sino nuestra dependencia siempre tiene que ser del Señor. Haríamos mal decir, Señor, esto yo lo resuelvo, no te preocupes. No. Cuando necesite ayuda, te llamo. No. Todo el tiempo debemos de invocar a Dios. Todo el tiempo debemos dar gracias por el pan nuestro de cada día. Amén. Entonces, este pueblo, lo que está sucediendo es de que están viéndose como autosuficientes, se están autoconfiando, vamos a decirlo así, no están confiando en Dios y están midiendo su victoria por el número de hombres. Y les va a dar una lección esta manera de pensar, mira, dice. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, dice, los cuales huyeron de delante de los de Jai. ¿No era que eran pocos? ¿No que eran pocos los de Jai? ¿No que lo de Jai era fácil? Pero han subido 3000 hombres y terminan huyendo. Y los de Jai mataron a ellos a unos 36 hombres. Y esto va a doler al pueblo. Porque una victoria, según ellos, ya ganada, por no acudir a Dios, sino a sus propios números, terminan muriendo 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Esto habla de que hubo una tristeza profunda en el pueblo de Israel por esta derrota, ¿no? Entonces, esta autosuficiencia y esta ignorancia del pecado que estaba dentro del pueblo, este anatema de parte de Acán y su familia, termina mostrando una derrota. Y Josué, su primera reacción va a ser una especie de reclamo a Dios, una especie de reclamo, pero finalmente como que se va a centrar en su oración. Entonces Josué rompió sus vestiduras y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Recuerda, el arca de Jehová es eso, es lo que Dios ha provisto para que su presencia se manifieste, ¿no? Donde estaba el libro de la ley y todo lo demás. Ante eso se va a postrar Moisés a arranchar sus vestiduras. Esto es como una manifestación de dolor, de llanto, ¿no? De eso, básicamente, de luto, vamos a llamarlo así. Y comienza ahora a postrar delante de Dios, dice, y se postra, ¿no? Dice, él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Esto nuevamente era una señal de luto, ¿no? Y en parte también de arrepentimiento en algún momento, de dolor. Y tanto Josué y los ancianos hacen este gesto, ¿no? Para con Dios. Yo digo, esto se debió haber hecho en los primeros versículos, ni bien sucedió el anatema. Pero bueno, se ignoraba. Pero ellos han ignorado, no lo sabían a lo mejor, han continuado con su propio plan de autosuficiente y han terminado en derrota. Pero nunca es tarde. Pero cada vez que de pronto vamos a afrontar una situación, es mucho mejor que te postres primero para pedir dirección a Dios, que te postres después para decir, Señor, ¿qué pasa? ¿Me va a entender? El postrarse primero siempre es mucho mejor. El Señor dice que al que se humilla, Él lo levanta. Al que le busca con un corazón contrito, Él lo va a exaltar. Pero al revés también ocurre. Cuando te crees autosuficiente, el Señor ¡plum!, te devuelve a tu realidad de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo acá. 7. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Dice, porque los cananeos y los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre toda la tierra. Y te das cuenta, no termino de leer todavía el verso 8, pero aquí vemos como una especie de reclamo de alguna manera. Ah, Señor, ¿por qué hiciste? Y esta derrota está opacando, mira, esta derrota y el dolor, la frustración, está opacando incluso la visión de Josué.
Y de pronto él en esos instantes está olvidando todo lo que Dios ha hecho. Porque comienza ya no solo a cuestionar la derrota, sino ¿para qué nos has traído a esta tierra? Y se están olvidando cómo de una manera milagrosa han cruzado el Jordán, cómo es que de pronto los muros han caído. Todas esas victorias han quedado simplemente en el banco del olvido. Y está centrándose en la derrota. Y no solo eso, está pensando primero en él, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra, en verso 9 dice, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la... Está diciendo, ¿qué será de nosotros? Pero al final pareciera que reacciona, dice, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y finalmente Josué dice, Señor, ¿qué van a decir de ti? Y yo creo que la clave está ahí. Porque si ponemos la mirada nada más en nosotros y no en Dios, estamos perdidos. Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Dios. Señor, haz tu obra. Señor, tú tienes que glorificarte. Señor, la malogramos, pero recuerda que finalmente se trata de ti. Pero si ponemos la mirada en nosotros, Señor, ahora qué van a decir de mí, voy a estar como de pronto como Saúl. ¿Saben la historia de Saúl? Saúl cometió también una especie de anatema, cogió lo que debía eliminar de los amalecitas y de pronto cuando es confrontado por el profeta Samuel, Saúl de alguna manera como que se arrepiente y dice, ya, pero mejor se lo presento en holocausto para mi Jehová, dice, y Samuel le dice, Dios no quiere eso, él quiere obediencia, no quiere tus holocaustos. Saúl dice, ya, pero no se lo digas al pueblo. Entonces Saúl estaba pensando en su propio nombre. Y aquí en principio vemos con Josué de alguna manera diciendo, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Para qué nos has traído? Nos van a borrar de la faz de la tierra, como que está pensando un poco en él, en él, en él, pero al final dice, ¿qué harás tú y a tu grande nombre? ¿No? Y finalmente dice, pero ¿qué van a decir de ti? Y lógicamente, lo que está diciendo, Señor, tú ibas a ser glorificado si es que ellos eran obedientes, porque cada vez que ellos eran obedientes, ¿cómo estaba el pueblo de Jericó cuando sabían que Dios los había traído de victoria en victoria desde Egipto y en el desierto? Estaban atemorizados y diciendo, Jehová Dios está con ellos, ¿no? Y era una especie de glorificar el poder de Dios. Pero ahora que de pronto ha sucedido esto, lo que está diciendo Josué, ¿qué van a decir de ti? Tú eres el poderoso. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? No tanto porque qué va a suceder con ellos, porque ellos bien merecido tenían esa derrota, pero también viene por otro lado, ¿qué se va a decir de Dios, no? Jehová dice, dijo a Josué, levántate. ¿Te das cuenta? Después de que Josué se ha postrado, Dios lo va a levantar. Pregunto, si Josué no se hubiera postrado, si Josué no se hubiese postrado en arrepentimiento, en dolor, ¿tú crees que el Señor lo hubiese levantado? No, lo hubiese, lo hubiese más bien hecho que se postre. ¿Me dejó entender? Josué tuvo que postrarse y en el sentido figurativo, incluso decir, Señor, ¿qué van a decir de ti? Y ahora Dios los levanta. Entonces, cuando te humillas, Dios te levanta. Pero si tú no quieres reconocer tu error y te paras ahí firme, orgulloso, orondo, decir, no, todos pecan, me dejo entender. ¿Por qué tengo que arrepentirme? ¿Por qué tengo que hacer esto? Es tu culpa de Acán, no es mi culpa. Que Acán lo apedreen, pues. Señor, yo no tengo... Entonces, si yo tengo esa, vamos a decirle, esa postura para con el Señor, créeme que va a ser bien difícil que el Señor me levante, porque lo que necesita primero es humillarme. Pero cuando tengo un gesto de humillación con el Señor, decir, Señor, ¿en qué he fallado? Señor, ¿qué hice mal? O Señor, hicimos mal. Señor, se trata de ti. Tú debes ser glorificado. Hemos manchado tu santidad. Entonces Dios nos levanta, nos limpia, nos da una nueva oportunidad. Entonces tiene mucho que ver. Dios perdona, pero tiene mucho que ver si es que nos arrepentimos de corazón o no nos arrepentimos de corazón. Esa decisión la tomas tú. Amén. Verso 11 dice, Israel ha pecado, y esto está hablando Dios, ¿ah? Mira lo que dice Dios en el verso 10. Jehová dijo a Josué, ¿por qué te postras así sobre tu rostro?
Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y esto ha sido de alguna manera progresiva. Mira, Israel ha pecado, te vuelvo a decir, no está hablando solo de Acán, está hablando como pueblo. ¿Todo el pueblo lo había hecho? No, pero Dios lo está tratando como pueblo. Por eso decía, no es un individuo aislado que ha hecho algo, sino que el pueblo de alguna manera era responsable de esto y Dios lo ve así como un cuerpo. Dice, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto, dice. Ha quebrantado el pacto de Dios. Ese pacto de fidelidad que Dios ha dado a su pueblo, que iba a estar con ellos a donde quiera que vayan. Que iba a estar, su presencia iba a estar con ellos. Este pueblo, representado en Acán, ha quebrado ese pacto de fidelidad, de sustento de parte de Dios. Dice, ha quebrantado mi pacto que os mandé y también ha tomado del anatema, es decir, ha tomado eso que era prohibido, eso que no agrada a Dios, eso que estaba destinado a destrucción, lo ha tomado. Y no solo lo ha tomado, hasta ha hurtado, ese es robado. Y no solo eso, ha mentido. Es decir, el no de hacerlo público y hacerlo de una manera encubierta y de pronto saber que el pueblo ya está yendo a la batalla y el otro no ha dicho nada, el Señor lo está considerando como una mentira, como un engaño. Probablemente, imagínate, ¿no? Vamos a orar para que el Señor nos dé victoria. Amén, decía Can y oraba con todos. Dice que son pocos, vamos a mandar a 3,000, 2,000 nada más, porque no. Sí, amén, gloria a Dios, sí, vayamos. Cuando tenía tremendo anatema metido en su casa. Ha mentido, se ha comportado como si nada pasara. Y aún lo han guardado entre sus enseres, y esa palabra guardado es fuerte, lo ha atesorado a tal punto que ha cauterizado su corazón y no le ha interesado lo que Dios haya dicho o vaya a hacer. No le ha interesado, porque Dios fue puntual en el capítulo anterior en decir, no toques, no tomes anatema. Y este hombre lo ha atesorado ese anatema y lo ha guardado a tal punto que su corazón está tan cauterizado que él ha valorado más ese anatema que la palabra de Dios. Hay pecados, hay situaciones que a veces van calando en nuestro corazón a tal punto que nos vuelven insensibles a tal punto que ya no nos vamos a sentir mal y podemos estar en un ámbito cristiano, escuchando música cristiana o estar alabando quizás a Dios en la iglesia, a pesar de que sabemos que tenemos ahí un guardadito que no agrada a Dios. Pero vamos a atesorar tanto que voy a querer llevar la doble vida. Eso ahí guardado debajo de mi cama, que sé que no agrada a Dios, pero al mismo tiempo haciendo mi vida como si nada pasara. Y eso es autoengañarnos o pretender engañar a Dios o mentir a Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo que ha ocurrido con este hombre, Acán, verso 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Y aquí Dios le da las razones también de su derrota, ¿no? Pero es interesante cuando le dice los hijos de Israel. Dios está tratando ahora a todo el pueblo, no solo acá. Porque el pueblo va a ser responsable ahora, liderado por Josué, para traer juicio de parte de Dios a ese individuo. Vamos a ver, no está tanto en que el individuo se las va a arreglar solitas con el Señor, no. Dios va a usar su pueblo y el liderazgo de su pueblo para tratar a ese individuo llamado Acán. Y dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Todo el pueblo de alguna manera ha obrado mal para los ojos de Dios, o está metido o contaminado con esto. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vos. Y les va a dar una responsabilidad. Chicos, ya, quizás lo ignoraban. Ya les prendí las cámaras, ya vieron quién ha cometido esto, que yo dije no. Ahora es momento de que ustedes puedan ejercer juicio, pero no un juicio desmedido, no un juicio en sus propios criterios, sino Dios va a dar los lineamientos de qué es lo que se tiene que hacer con esa persona llamada Acán. Y quizás para muchos esto les parezca duro lo que sucedió con Acán y dónde está ¿cómo se llama?
la empatía con Acán, levanta al caído, no, quizá va a parecer duro, pero es lo que Dios estaba disponiendo y Dios está marcando un precedente también para que el pueblo tenga claro y de alguna manera salvaguarde su santidad y no lo tome a la ligera este tipo de pecado. Dice 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, dice, el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. El texto anterior decía, tienen que destruir ese anatema. Ahora le está diciendo, tienen que quitar. La palabra quitar es de erradicar, ¿no? Entonces, el pueblo ahora de la mano de Josué y todo el liderazgo de los ancianos van a tener que erradicar este anatema, van a tener que sacar esto, ¿no? Entonces, tratar con este hombre llamado Acán. Y es difícil, ¿no? Porque recuerda, como pueblo, 40 años en el desierto, este Acán probablemente ha formado amistades. Y estas amistades ahora van a presenciar lo que se hace con Acán. Y esto es duro, involucra quizás emociones. Pero lo que tienen que hacer es lo que Dios manda, no tanto lo que sus emociones mandan. Y lo que tienen que hacer es destruir, erradicar el anatema, ¿no? Entonces, de la misma manera, mis hermanos, si en algún momento ah, Dios saca a la luz un pecado nuestro, no hacemos nada encubriéndolo. Lo que tenemos que hacer es erradicarlo, destruirlo, quitarlo de nuestro corazón. Cuando hay pecado en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, una práctica de pecado, no hacemos nada encubriendo el pecado. Es más, el Proverbio 28 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Incluso para alcanzar misericordia, que no es recompensa, sino misericordia, pero es necesario confesar y apartarme del pecado. Pero eso es difícil muchas veces. ¿Por qué? Es difícil porque va en contra del orgullo que muchas veces está en el ser humano y no nos permite confesar nuestro pecado o estamos tan enlazados con el pecado que de pronto no somos capaces de apartarnos. Pero solo así dice alcanzaremos misericordia. Pero si yo encubro el pecado, eso va a ir carcomiendo mi vida y también del grupo humano al cual pertenezco, sea familia, sea iglesia. Pero es necesario que eso ocurra. Y aquí está hablando dos palabras bien claras, destruir, quitar. No dice encubrir ni apapachar el pecado. Pero no, a veces queremos ser más misericordiosos que Dios. Ten cuidado. A veces queremos ser más misericordiosos que Dios, pero incluso Dios, cuando aplica misericordia, de pronto sabe por qué trata de una manera dura el pecado, ¿no? Verso 11, 14 dice, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Y es duro, ¿no? Dice, será quemado, o sea, literal. Pero para eso también Dios les envía a hacer no algo al azar, sino Dios es claro en que Él los va a ir guiando de una manera progresiva para detectar específicamente quién era el responsable de este pecado que estaba dañando al pueblo. Le está diciendo, primero por la mañana van a detectar la tribu y una vez que detectaron la tribu van a detectar la familia, una vez que detectan la familia van a detectar la casa y una vez que detectan la casa van a detectar al varón que es responsable de esto. Y luego y van a ejecutar el juicio de parte de Dios. Verso 14. Ay, pero reflexión del anterior. Jamás emprendas disciplina a nivel padre, a nivel liderazgo, a nivel pastoral, en cualquier área,
Jamás ejecutes una disciplina si primero no estás seguro del asunto. ¿Me dejo entender? Si tienes que disciplinar a tu hijo, primero asegúrate, cerciórate que realmente, qué es lo que realmente ha sucedido. A veces la ira, el arrebato, nos hace ejecutar una disciplina injusta que no viene de Dios. La disciplina viene de Dios, la disciplina es buena, el Señor de alguna manera nos pone en grupos humanos como iglesia, familia, como autoridad en más de una ocasión, para poder ejercer disciplina de parte del Señor, pero debemos ser temerosos de Dios. No apliques disciplina si primero no estás seguro de lo sucedido, porque puedes terminar dañando a la persona equivocada. ¿Me dejo entender? Entonces, siempre por eso es bueno indagar, escuchar a las personas implicadas. Entonces, eso va a ser saludable, ¿no? Y eso aprendemos de acá, tribu por tribu, familia por familia, casa por casa, y detectaron al varón. Ahora sí, se tienen que ir con todo. Verso 16. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel, dice, por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Primero detectaron la tribu. Ala, ¿te imaginas todas las tribus ahí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Judá. Y todas las demás, uff, ¿no? Porque ya ha dicho que va a ser quemado. Y ahora dentro de la tribu de Judá tenían que detectar la familia. Verso 17. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera. Y haciendo acercar a la familia de los de Sera, por los varones, fue tomado Zabdí. 18. Hizo acercar a su casa por los varones y fue tomado, dentro de la familia de Zabdí, fue tomado, dice, Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, prácticamente nieto de Zabdí, ¿no? Hijo de Sera de la tribu de Judá. Entonces, este hombre que había cometido esta prevaricación de atesorar, tomar, guardar todo este anatema que Dios había dicho no tomen, se llamaba como Acán. Entonces, verso 19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Dios, el Dios de Israel, y dale alabanza, y dice, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y es interesante también aquí ver cómo es que Josué da esa oportunidad de arrepentimiento a Acán. ¿Me va a entender? No es que ya dice, ya lo detectamos, ¡fum! Lo incendiaron, sino le está diciendo, decláralo. Y Acán va a declarar. Ahora, declarar el pecado no es sinónimo de que no va a pasar nada. Eso también vamos a aprender. Es como decir, no, sí, yo lo maté. Ah, entonces ya no voy a ir a la cárcel. No, las consecuencias de nuestro pecado muchas veces nos van a perseguir. Aunque Dios en lo espiritual nos pueda perdonar, pero las consecuencias muchas veces pueden seguir. ¿Me dejo entender? Es como aquel hombre, ¿no? Que de pronto roba y de pronto robó o mató a alguien y se arrepiente y dice, Señor, perdóname, declaro que yo lo hice. Dios lo va a perdonar si es que esa persona se arrepiente de corazón, pero créeme, esa persona puede terminar yendo a la cárcel. O es que como esa muchacha que de pronto se embarazó antes del matrimonio y le pide perdón a Dios, le dice, perdóname Dios. No, no, Dios lo va a perdonar, pero igual el bebé va a nacer en 9 meses. O sea, no podemos decir de que no, no va a pasar nada, el bebé va a nacer. Entonces, todo pecado trae consecuencias, mis hermanos. Eso es algo que debemos tener claro. Eso no significa que Dios no nos perdone, Dios puede perdonar, pero la disciplina del Señor siempre va a estar ahí. 20. Y acá respondió Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Dice, este hombre va a confesar. Pues vi entre los despojos dice, un manto babilónico muy bueno. Mira cómo comenzó. ¿Qué es lo primero que hizo? Vio. Y después de ver, no solamente lo vio, sino que vio que era muy bueno. Eso es como que lo consideró. ¿Me dejo entender? Y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Esto habla de que incluso este hombre estaba haciendo cálculos. ¿Te das cuenta cómo de pronto esto que era prohibido por Dios comenzó a calar en la mente de este hombre? Lo vio, vio que era bueno, lo contabilizó. Entonces vemos que el pecado no es como que, uy, me pinché, pastor, me pinché con el pecado, no sé qué he hecho. No es así. El pecado es algo que viene a nuestra mente, dice que de la concupiscencia de nuestro corazón.
Es algo que el tentador y uno se da el tiempo de dar vueltas, de pensar, de sopesarlo, lo hago o no lo hago, está bien o no está bien, y si lo hago ocultas o no lo hago ocultas, y qué dirán. Todas esas luchas pasan por nuestra mente. El pecado no es tan así como que, uy, me pinché, no sé cómo lo robé, no sé cómo lo robé, caí. No, no es así. O sea, para robar incluso uno lo va a codiciar previo a eso. Y tienes que, justamente en ese proceso es donde actúa el Santo Espíritu para ponerte freno y decirte, no lo hagas. Y actúa el tentador para decirte, hazlo, no va a pasar nada. Y este hombre lo vio que era bueno, lo contabilizó, y mira lo que dice, lo cual codicié. ¿Te das cuenta? Ya, no solamente entonces lo ha visto, lo ha considerado que era bueno, lo ha contabilizado y dice, lo cual codicié y finalmente, ¿qué hizo? Y tomé. Entonces, has visto cómo va en avance, ¿no? Si este hombre solamente lo hubiera visto, pero no lo hubiera considerado ni codiciado, no hubiese llegado a tomarlo. ¿Me va a entender? Si este hombre solamente lo hubiera visto, pero no lo hubiese considerado, no lo hubiese codiciado, no hubiese llegado a tomarlo. Pero al por considerar una opción, al codiciarlo, al estar viendo las cantidades, a ir midiendo los placeres que le podía causar, terminó tomándolo. Lo mismo ocurre. ¿Cuánta razón tiene Pablo cuando le dice a Timoteo, hijo mío, huye de las pasiones juveniles? Huye. ¿Cuánta razón tiene el ejemplo de José huyendo de la mujer de Potifar? No vio si era fea, si estaba gorda, estaba fitness, gordis, nada de eso. Dice que José salió corriendo. Y esa es una de las cosas que tenemos que hacer cuando de pronto estamos siendo tentados en algún área de nuestra vida. Voltea la mirada, saca tu mirada de estar enfocado en eso y enfócate en las cosas del Señor. Pero jamás vas, si tú sigues con la mirada puesta en eso que sabes que no le agrada a Dios, eso que se llama pecado, si es tu mirada a Dios y estás orando diciendo, Señor, líbrame, líbrame, tus ojos siguen puestos en eso, vas a terminar tomándolo y finalmente vas a terminar consumando el pecado. Así que mis hermanos, toma bien este consejo. Ante una tentación, lo mejor que puedes hacer es salir. Nada que te crees, yo soy espiritual, no hay problema, yo lo manejo. No, sí, ten cuidado con ese tipo de pensamientos. Mucho mejor, como dice Pablo, huye. Y he aquí que está escondido debajo de la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Es decir, este hombre lo ha atesorado tanto que lo ha escondido. Ahora es lo otro interesante de que si lo ha escondido es porque sabía que estaba mal. Lo contrario lo hubiese tenido ahí, pues, ¿no? En su estante ahí, ¿no? En su estante todo bonito, exhibiéndose el manto babilónico, o detrás de su sala lo hubiese tenido. No, él sabía que estaba mal. Ese es otro indicador de que cuando sabemos que estamos haciendo las cosas mal, no queremos que los demás se enteren, ¿no? Y este hombre ha seguido todos los pasos que de pronto representan una tentación que termina consumándose en pecado. Entonces, también esta porción del 19 al 21, mis hermanos, nos enseñan cómo es tan fácil caer en el pecado. De aquello que Dios nos puede haber dicho, no lo hagas, tan fácil de caer en esto. Entonces, tengamos cuidado, hagamos nuestras propias reformas en nuestro corazón y digamos, Señor, ayúdame a apartarme de eso que de pronto me está desenfocando de ti, de eso que de pronto es prohibido. Ayúdame a desenfocarme y enfócate en las cosas del Señor. Amén. Verso 22 dice, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Era cierto lo que este hombre ha dicho. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel, punto, hasta ahí primero. ¿Te das cuenta que Josué está siendo sabio porque está corroborando, porque puede ser que este hombre pueda ser coaccionado por otro y le dice, tú autodeclárate, ¿no? Y el verdadero culpable puede ser otro, podría ser una posibilidad. Pero Josué está corroborando que realmente haya sido él. ¿Te das cuenta que Josué sabe que el castigo que va a venir sobre este hombre es un castigo duro? Este hombre va a ser quemado. Entonces no está tomando la disciplina a la ligera. Y esta es una reflexión para los que, vuelvo a repetir,
si eres padre de familia, si cumples un rol de liderazgo. Es una buena enseñanza en la que cuando vamos a impartir disciplina, tenemos que saber bien las cosas. No podemos hacer las cosas a la ligera, ¿no? O como arranque de ira, de enojo, sino bien sopesadas, bien meditadas y sobre todo cerciorándote que lo que se está diciendo es cierto. Amén. Entonces Josué manda que vayan, traen ciertamente, y entonces verso 24 dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, bueno, no había, todo estaba probado, era Acán, no había de otra, tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Y también esto nos muestra que el pecado, aunque es personal, pero el pecado contamina, el pecado daña un cuerpo, daña una familia, daña una iglesia, daña el cuerpo de Cristo. Ya no podemos pensar de maneras individuales. El Señor se duele. Si nosotros somos bien ligeros para decir, somos el miembros del cuerpo de Cristo, a veces decimos, ¿no? Y Cristo va a cuidar de mí porque Él es la cabeza. Pero debo ser consciente que si yo soy miembro del cuerpo de Cristo y peco, estoy dañando el cuerpo de Cristo. Y eso va a doler a Cristo, le va a doler al Señor. Y eso va a doler a mis hermanos. Entonces aquí Josué le dice, ¿por qué nos has turbado? Como consecuencia del pecado de este hombre, han muerto otros 36 que han ido a la batalla. ¿Te has dado cuenta? Y si no, Dios no hubiera actuado y no hubiese hablado, el pueblo hubiese seguido haciendo sus luchas, sus intentos, e iban a seguir muriendo más hombres hasta que este pecado no salga a la luz. Iba a seguir afectando más familias. Entonces, quizás por un lado uno, si lo ve de manera aislada, diría, ¿cómo los van a quemar? ¿Qué pasó? Pero alguien dijo, ¿no? Cuando el pecado sale a la luz, Dios te está amando. Cuando el pecado es tratado y hay disciplina de parte de Dios, Dios te está amando. Porque está evitando que el dolor y las consecuencias de este pecado afecten a más personas o te afecte más. Si de pronto eres hallado en pecado y eso de pronto representa vergüenza, no sé, Dios te está amando porque no quiere que te sigas afectándote ni afectando a más personas. Tenemos que verlo desde ese punto de vista. Entonces a veces decimos, Señor, a escondidas no me hubieses tratado. No, pero a veces Dios hace que esto salga así como a la luz, ¿no? Y tenemos que comernos la vergüenza, pero Dios te está amando en medio de eso. Si Dios no te amara, te dejaría seguir pecando y nada pasa. Pero como Dios te ama, saca la luz y te dice, corta de una vez, para, ponle freno. No tomemos literal, hoy en día nadie te va a incendiar. Pero si de pronto tú esta noche reconoces alguna área de tu vida en la que estás luchando y constantemente cayendo o pecando, arrepiéntete con el Señor, busca ayuda en el cuerpo de Cristo y sé restaurado. Pero no permitas que el pecado siga afectando tu vida y afectando quizás a los que te rodean. Verso 25 dice, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un monto de piedras que permanece hasta hoy, dice, bueno, hasta el momento en que se escribía todo esto, ¿no? Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy, dice, ¿no? El autor. Interesante. Finalmente vimos, aunque este hombre reconoció todo lo que había hecho, pero el juicio de Dios estaba ya establecido y la disciplina del Señor vino, ¿no? Y como reflexión final, mis hermanos, es mucho mejor ser preventivos. El Señor nos permite ver estas historias para también revelar nuestro corazón y decirnos, hey, es mejor, primero, no tocar, no ver, no enfocarte en esas cosas. Eso es mucho mejor.
¿no? Mucho mejor. Y si sucediera, créeme que Dios es fiel a su palabra. ¿Y qué es fiel a su palabra? De que si tiene que disciplinar, va a disciplinar. Es como que aquel padre, y me ha tocado en algún momento disciplinar a mis hijos, si yo le he dado mi palabra que le voy a disciplinar, lo tengo que hacer, aunque me duela, pero lo hago porque son mis hijos. Pero jamás voy a disciplinar hijos ajenos. ¿Me dejo entender? Si Dios te disciplina porque te haya en pecado en alguna situación, es porque te ama, porque eres su hijo. Por lo contrario, te dejaría que sigas pecando en tu libre albedrío todo lo que tú quieras. Pero si Él te disciplina es porque te ama. Amén. Y Dios amaba a su pueblo. No quería que siga habiendo muertes en su pueblo y estén de derrota en derrota. Dios los ha llevado a la tierra prometida para que ellos vivan una vida en abundancia con el Señor. Y este pecado no podía manchar esa comunión. Y era necesario hacerlo y también formar precedente para que más adelante no se vuelva a cometer, aunque se va a volver a cometer. Van a ir salido la tría y todo lo demás, pero es otra historia. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor. Cómo es que tú nos hablas, nos muestras, Señor. Pero al mismo tiempo también queremos darte gracias por tu misericordia, Señor, porque tú fuiste a la cruz, Señor. Hoy en día, cuando nosotros pecamos, Señor, quizás ya no estamos apedreados ni quemados, Señor. Todo eso tú lo sufriste en la cruz, Señor. Pero con mayor razón debemos de valorar, Señor, lo que tú has hecho en la cruz por nosotros, Señor. Que nosotros debíamos ser apedreados, quemados en más de una ocasión, Señor, por nuestros pecados. Pero tú fuiste y cargaste con mi pecado, Señor. Pero aún así tu palabra, Señor, nos demanda a que si cometemos pecados, te confesemos, Señor, nos arrepintamos, Señor, y que nos dejemos limpiar por tu palabra, Señor. Para nada, Señor, tú lo que has hecho en la cruz de pronto nos impulsa a pecar y nada va a pasar. Debemos ser conscientes, Señor, que pecar, oye, tener una vida de pecado es como pisotear tu sangre y desmerecer tu sacrificio, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Amén.